Hola, yo soy Fanny, bienvenidos a mi canal Fine Roots. Recuerden que había mencionado que le iba a realizar el test de ADN a mi abuelita. Pues ya tengo los resultados. Ay, espero que esto pues me pueda ayudar a saber un poco más de mi familia. La verdad, del lado de ella me ha costado más trabajo investigar y si he llegado a la sexta generación es mucho, porque la verdad eh, es muy complicado porque a partir de mi bisabuela pues no tiene documentos. Aún no he hecho investigación de campo, pero muy pronto la voy a hacer. Así que lo que yo he podido investigar de ella o es por lo que me han contado o las suposiciones que tienen. Por ejemplo, pues ella es muy blanca y su papá era una persona que era muy alta, blanca y de ojos azules. También lo que yo sé es que ellos vivían en La Gavia. La Gavia, de hecho, investigué un poco de ese lugar y resulta ser un lugar muy importante para México. Y este lugar pues importaba cosas a Alemania. Entonces, pues tenían algún contacto con esos países. Y otra cosa también es que donde ellos vivían, cuando los zapatistas mataron a sus papás, cuando él era muy chiquito. Entonces él dice que él se subió a un árbol y para tratar de escapar y vio pues cuando estaban matando a sus papás y todos sus hermanos y su familia pues salió la que sobrevivió, como que se esparció y ya no supieron dónde quedaron. Entonces pues es algo complicado. Yo he estado tratando de investigar un poco, pero no me es suficiente, así que decidí realizarse este test de ADN a mi abuela para ver qué más podía yo recabar de información y a ver si coincidimos en algo, aparte del 25% de ADN que yo comparto con ella, pero algún rasgo o alguna etnia similar. Entonces es lo que yo quiero ver. Entonces ya tengo los resultados, vamos a verlos. ¿Estás lista para explorar la etnia de Enriqueta? Aún no estoy lista, pero ya quiero verlo. Es mucha la emoción. Así que vamos. Enriqueta es 92.8% mesoamericana y andina. 2.6 asiática occidental. 2.3% finlandesa. Finlandesa. 2.3 esquimal inuit. Ok, está muy diferente a como yo había visto mis resultados, que ya los había mostrado antes. Y ella le ponen que es mesoamericana y andina, y lo mío decía que era prácticamente americana. Vamos a ver estimación étnica completa. Y pues dice mesoamericana y andina. Pero vamos a ver qué quiere decir esto. La población de América Central y América del Sur incluye varios grupos indígenas con raíces precolombinas, entre los cuales se hallan los mayas en América Central y los quechuas, los chibcha y los aymara en América del Sur. El quechua era la lengua oficial del Imperio Inca, que fue el imperio más grande de América del Sur precolombina, extendiéndose en gran parte del continente sur y cuya capital era Cusco, situada a lo que ahora es Perú. Los incas construyeron largas redes de carreteras a lo largo del imperio, inventaron métodos especiales para la agricultura a gran altitud en la complicada región de los Andes y desarrollaron estructuras sociales altamente reguladas de lo que formaban parte millones de súbditos.
Las civilizaciones antiguas de América Central, tales como la maya y la azteca, produjeron muchas innovaciones importantes, tales como sistemas de escritura únicos, construcción de pirámides, complejos conocimientos matemáticos, como el cero, y observaciones astronómicas, técnicas quirúrgicas primigenias y sistemas de calendarios precisos. Ok, a eso se refiere ahora mesoamericana y andina. Luego le salió Asia, pero occidental. Ok. Las personas de la zona de Irán y Turquía siguen su herencia genética hasta los antiguos persas y las etnia turca respectivamente. Los antiguos persas eran nómadas que entraron en la región del siglo X a.C., mientras que Turquía fue el hogar de los primitivos cazadores y recolectores en su prehistoria y fue helenizada por Alejandro Magno. Las culturas y los idiomas predominantes de Asia Occidental son el persa, turco y árabe, y sus grupos religiosos más grandes son el Islam chií y el suní, con minorías étnico-religiosas presentes como cristianos, judíos, zoroástricos y bahá'ís. Las alfombras persas son un componente muy conocido en la cultura local. Los iraníes fueron el primer pueblo en la historia en tejer alfombras y hoy en día producen más alfombras y mantas que todo el resto del mundo junto. Muchos historiadores vinculan también la creación de los derechos humanos con esta región, con el cilindro de Ciro de Imperio Persa Aqueménida, considerado con frecuencia como la Declaración de Derechos Humanos Universales más antigua del mundo. Muy interesante. Y luego, Esquimal Inuit. O sea, ese 4.9% está dividido en dos, en Asia del Oeste y Asia del Este. Entonces, en esta parte que dice Esquimal, el Inuit, conocidos también como esquimales, son un pueblo de indígena del Ártico en Alaska, al norte de Canadá, Groenlandia y Siberia, actualmente con unos 200.000 y probablemente los descendientes de una de las últimas oleadas de migración del norte de Asia por el estrecho de Bering durante la última edad de hielo. Las diversas culturas de Inuit y esquimales han desarrollado métodos ingeniosos para sobrevivir en algunas condiciones de vida más duras de la Tierra. Inventaron herramientas para cazar y pescar con pocos materiales, incluyendo trineos de perros y kayaks aislados. También han tenido ciertas adaptaciones genéticas en su entorno. El Inuit ha desarrollado capacidad para sobrevivir con una dieta que es alta en proteína animal y extremadamente alta en grasas, con muy poca materia vegetal disponible para su consumo. Y luego tiene de Europa. Ahí sí, mi abuela sí tiene algo de Europa, pero en Finlandia. Finlandesa. Finlandia y la Rusia occidental se caracterizan por las influencias combinadas y las culturas nórdicas y eslavas, aunque en el idioma finés no es similar a ninguno de los idiomas escandinavos ni al ruso, y está más relacionado con el húngaro. Hay poblaciones consideradas de la etnia finlandesa y en las vecinas de Rusia occidental, Suecia, Noruega, y tras una gran ola de emigraciones a principios del siglo XX en Norteamérica y Australia, los finlandeses y los rusos occidentales han popularizado un elemento de su cultura en todo el mundo, el sauna. Los saunas tienen un papel importante en la cultura del ocio finlandesa y rusa, y en sus momentos familiares, incluso en la etiqueta de negocios. ¡Wow! Eso me parece muy, muy interesante. Pues ella es mi abuela materna, y como les había dicho, pues mi abuela no se parece mucho a mí. Pues ella es muy blanca. De hecho, sus hermanos pues tienen ojos así de color y todo eso. Y igual que su mamá y mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, pues así es la familia de parte de ella, y pues con toda la razón, bueno, pues esos rasgos genéticos pues ella los heredó, lo cual posiblemente ese porcentaje no fuera dado a mi caso. Pero
pues estoy muy orgullosa de contar con pues esta gama tan amplia que tenemos los latinoamericanos. Bueno, me gustaría un poco comparar lo que yo obtuve en el ADN y lo que ahorita pues mi abuela obtuvo, los resultados que ella obtuvo, y ver un poco lo igual que tenemos y la diferencia. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver las dos. La del lado derecho es el de mi abuela y el del lado izquierdo es el mío. En el mío tengo 85.3% América Central y del Sur. Y mi abuela tiene 92.8% América Central y del Sur. Entonces, obviamente es mi abuela. Tenemos demasiado porcentaje igual. Solo que el de ella es pues más alto, el de América, y el mío es un poquito menor. Luego, en Asia, ambas tenemos Asia, pero yo tengo centroasiática y mi abuela tiene Asia del Oeste, o sea, Asia Occidental, y Asia del Este, que sería Esquimal e Inuit. Entonces, ella está así. Luego, Europa. Europa, yo tengo Europa del Este, que sería balcánica, y mi abuela tiene Europa del Norte y del Oeste, finlandesa. O sea, ahí es Europa, es lo único que puedo decir. Y yo tengo África, aparte de eso, que sería África Occidental, que es Nigeria. Entonces, mi ADN está más mezclado todavía que el de mi abuela, y es lógico que conforme pasan más generaciones, pues nos vamos mezclando un poco más, nos vamos diversificando. Entonces, bueno, les quería mostrar como que los datos que obtuve de ella, y pues gracias a que mi abuelita todavía está con vida, pues pude hacer este test. Así que los invito a que si ustedes tienen a sus abuelos o personas mayores en su familia, deberían tratar de hacérselos, incluso a sus padres, para ver cuál es la línea que siguen ustedes, ya sea la de su papá o la de su mamá. Espero que con esto se motiven un poco más a querer hacerse estos test de ADN, que pues es algo súper interesante y que incluso pueden enseñarle a su familia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.